bravura le puso cerco a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Buenas oyentes de Voces de Lucha, comenzamos el primer programa de este año 2025, en el cual vamos a llevar adelante un breve pantallazo de la situación internacional y la situación local al inicio de este año. Una situación internacional que también tiene sus repercusiones a nivel local, marcado por la continuidad de una realidad que hace que más de 2.300 millones de personas en el mundo, más de un tercio de la humanidad, se encuentra en lo que los organismos internacionales califican como inseguridad alimentaria, es decir, que son personas que de alguna u otra manera no acceden a la posibilidad de comer adecuadamente todos los días. Como decíamos, esta primera cifra es la que nos tiene que impactar al inicio de este año, por supuesto, no como una novedad, sino como una realidad que se extiende, donde, como decíamos, un tercio de la humanidad se encuentra en esta situación, donde 800 millones de personas presentan una situación aguda de inseguridad alimentaria, es decir, que están en riesgo constantemente de pasar hambre directamente, y donde alrededor de unas 300 millones de personas directamente pasan hambre en el mundo todos los días. Esa es la realidad de la humanidad al inicio de este año 2025, una realidad que contrasta obviamente con la brutal riqueza acumulada por un puñado de capitalistas, de grandes burgueses, dueños de las multinacionales más importantes, que son en definitiva los dueños de la economía mundial, quienes se apropian más riqueza que todo el resto de la humanidad combinada. Esta es la realidad con la cual comienza este año y es la realidad con la cual han terminado todos los anteriores. En ese contexto, un mundo donde para enormes masas de la población el hambre, la guerra, la persecución, el desplazamiento de sus hogares es el pan de todos los días, es lo que continúa marcando la etapa histórica. Como decíamos, el fenómeno de la guerra interimperialista y la guerra de rapiña contra los pueblos se sigue desatando sobre la humanidad. Podemos señalar los focos de guerra interimperialista, donde estallan las fricciones entre los intereses imperialistas de las dos grandes superpotencias que lideran sus respectivos bloques, en este caso Estados Unidos y China, cada uno con sus aliados y con sus áreas de influencia. Conflictos que estallan por todos lados, que estallan en Ucrania, que estallan en Medio Oriente, que estallan en África, donde, como decíamos, obviamente quienes pagan los platos rotos son siempre los pueblos oprimidos. Y conflictos que también tienen que ver con las guerras de rapiña, donde la disputa por apropiarse de los recursos que siempre van de la mano del desarrollo económico de la burguesía, en este caso recursos que tienen que ver con todo lo que se ha dado a llamar hipócritamente la revolución verde, lo que tiene que ver con las energías llamadas sostenibles, los autos eléctricos, ese tipo de cuestiones, donde el requerimiento de cierto tipo de recursos naturales, como el litio, como el cobre, ha aumentado exponencialmente, y donde los países que tienen la desgracia de ser ricos en esos yacimientos se convierten obviamente en objetivo de las aves de rapiña imperialistas, efectos que se manifiestan en nuestra América, en África, en Asia, etc. Este es el gran panorama a nivel mundial, donde, como decíamos, la competencia interimperialista por el dominio de los recursos, por el dominio de los mercados, se expresa desde las formas más variadas, desde la mera disputa comercial hasta directamente los conflictos militares abiertos, donde la novedad, si se quiere, es el nuevo triunfo electoral de Donald Trump en Estados Unidos, con un discurso acérrimamente nacionalista, pero que
como tendremos que desarrollar en posteriores audiciones, más allá de ese discurso y ese perfil nacionalista que se le da por parte de Trump, sin dudas que hay la negociación de las diversas facciones burguesas para matizar sus políticas y mantener el statu quo, donde las diferentes facciones de la burguesía, sobre todo norteamericana, se reparten su influencia sobre su país y sobre el resto del mundo. Pero sin embargo es un elemento a tener en cuenta el cambio de presidencia en la principal potencia imperialista, algo que se deberá analizar, como decíamos, en próximas audiciones, qué repercusiones inmediatas, concretas, coyunturales puede tener ese cambio político que se da en los Estados Unidos. Más allá de que, como decíamos, en la esencia, obviamente que nada va a cambiar. Tanto los demócratas, con su traje más progre, como los republicanos y aún esta figura como Trump, todos defienden la permanencia de la explotación imperialista sobre el resto del mundo, como decíamos, más allá de sus diferentes matices. A nivel nacional, el año comienza y obviamente va a estar marcado por la transición del gobierno. Una transición de gobierno que la función que tiene es la de asegurar, garantizar la continuidad de las políticas que se vienen llevando adelante en nuestro país desde hace décadas. Un país donde, cuando uno mira las cifras que se divulgan a nivel macroeconómico por parte de los diferentes gobiernos, las cosas parecen estar en orden a nivel económico. Según el gobierno, la inflación está controlada, se ha mantenido todo el año en el rango meta de menos del 6%. Ha habido una recuperación salarial del salario real de poco más del 1%, es decir, cifras que hablan de una estabilidad económica y cierta mejora, incluso que sientan la base para el inicio del gobierno del Frente Amplio, un nuevo gobierno del Frente Amplio. Por supuesto que estas cifras hay que analizarlas y será también cuestión de próximos programas entrar en el detalle de la realidad económica al inicio de este año, valorar las cifras que maneja el gobierno, haciendo hincapié, por ejemplo, en elementos que no deben pasarse por alto, como el déficit fiscal, lo cual le plantea ya de entrada al próximo gobierno un escenario donde no va a haber expansión del gasto, donde el presupuesto que se va a votar va a tener las mismas características que todos los presupuestos anteriores, es decir, una contención del gasto público en los primeros 2 o 3 años y luego en los años previos a las elecciones una expansión del gasto basada en aumento del déficit, en aumento del endeudamiento, donde más allá de los cambios coyunturales, como decíamos, del cambio en la presencia de Estados Unidos y la situación económica, no se avisora una crisis en lo que tiene que ver con la deuda, para la capacidad de endeudarse para nuestro país. Pero bueno, como decíamos, se prevé la transición de gobierno de el Partido Nacional al Frente Amplio en lo que se presenta como una coyuntura económica estable. Ahora, cuando se empieza a analizar con más profundidad esa situación económica del país, nos encontramos con que también en nuestro país la realidad de la clase trabajadora poco tiene que ver con esa estabilidad económica que dan los grandes números. Una estabilidad económica que permite que las capas medias, ese colchón que tiene la sociedad, esos sectores trabajadores de ingresos un poco más elevados, mantengan cierta estabilidad y son los que determinan la fortaleza del centro político en lo que tiene que ver con las elecciones, donde se busca justamente, más allá de las pequeñas diferencias que puede haber entre el planteo de la coalición que estaba en el gobierno hasta ahora y del Frente Amplio, se mantiene y se plantea explícitamente el mantenimiento de la política económica y de las grandes políticas de Estado. Sin embargo, como decíamos, para la gran mayoría de los trabajadores más explotados de nuestro país, la situación es de estabilidad, pero una estabilidad basada en una situación de pobreza constante.
En nuestro país, ya a fines del año pasado, se planteaba según un informe de PIT-CNT que prácticamente un tercio de los trabajadores cobraba menos de 25.000 pesos. Esa realidad no ha cambiado, más allá de los ajustes correspondientes a la inflación. Hoy deberíamos hablar de que justamente un tercio de los trabajadores tienen sueldos inferiores a unos 26.000 y poco de pesos. Claramente todos sabemos que es imposible sostener una familia en esas condiciones. Un salario mínimo de 23.000 pesos, que quedan a menos de 20.000 pesos en la mano, es lo que se cobra en nuestro país. Esa es la realidad de nuestra clase trabajadora. En nuestro país, casi un 15% de la población, según un informe que publicara hace unos pocos meses el propio gobierno, casi un 15% de la población vive en hogares con inseguridad alimentaria moderada o grave, es decir, que es gente que se ha salteado alguna comida, que no puede comprar todos los alimentos necesarios para sostener a su familia, debido justamente a la incapacidad de acceder al dinero necesario para hacerlo. Esa es la realidad de nuestro país, y esta estabilidad económica, esta bonanza de las capas medias que se expresa en diferentes maneras, pero que tiene su correlato electoral, como decíamos, en la fortaleza de un centro político que se reparte el gobierno y se alterna el gobierno, esconden estas cifras la realidad de la gran mayoría de la clase trabajadora de nuestro país, que enfrenta situaciones de salarios miserables, condiciones de trabajo cada vez más flexibilizadas y más precarias, y donde importantes sectores de la población de nuestro país enfrentan la amenaza del hambre incluso. Esta es la realidad de cara a la transición del nuevo gobierno, una realidad que por supuesto el Frente Amplio no tiene ninguna intención de cambiar, donde básicamente el perfil electoral que se presentó por parte del Frente Amplio hacía hincapié en la continuidad, en la mesura, en no asegurar nada, ni siquiera la falsa promesa de rebajar impuestos, sino que se encargó constantemente de dar señales de llevar adelante la mayor continuidad en todos los niveles de la política, no solo a nivel económico, donde se coloca, se anunciaba incluso delante de las elecciones a Gabriel Odone como ministro de Economía, un hombre del gran empresariado, como diría Constanza Moreira, sino que además en todos los otros terrenos, en educación, en seguridad, se han mantenido y se mantendrán a jerarcas del actual periodo de gobierno incluso, para garantizar el mantenimiento de exactamente las mismas políticas. Es decir que obviamente no hay nada que esperar de un nuevo gobierno de Frente Amplio para las masas populares, más allá de un gobierno que viene para asegurar, para garantizar el mantenimiento de todo tipo de beneficios a las multinacionales, al gran capital imperialista, para asegurar el mantenimiento del pago de la deuda externa, para asegurar el sometimiento de todas las formas posibles de nuestro país al imperialismo. En este sentido, mención especial hay que hacer al mantenimiento del apoyo al sionismo, el mantenimiento del apoyo por todos los gobiernos de nuestro país, el actual todavía no ha terminado de la coalición, y los anteriores del Frente Amplio y el entrante del Frente Amplio, a la barbarie sionista contra el pueblo palestino, expresado de 1000 maneras diferentes por sus principales jerarcas, como ejemplo de lo que es el sometimiento total a los intereses imperialistas por parte de los gobiernos de nuestro país. Esa es la realidad que se nos plantea en este año donde va a haber un cambio de gobierno, pero donde se asegura la total continuidad de las principales políticas llevadas adelante en nuestro país. Un año donde obviamente se sigue planteando la necesidad para la militancia clasista, para la militancia de izquierda, para las organizaciones en primer lugar que se reivindican de estos espacios, de asumir la tarea de impulsar una construcción de una alternativa clasista para el movimiento obrero, una alternativa política para la clase obrera, que represente una ruptura con esta política que se ha venido sosteniendo
en el tiempo de seguidismo en la política del Frente Amplio, y que se expresara en el actual periodo de gobierno, que todavía no ha terminado, en derivar toda la tendencia de la resistencia popular hacia el cauce institucional, de las elecciones burguesas, de los plebiscitos, de los referéndums, procesos que han demostrado una y otra vez ser un callejón sin salida. Lamentablemente los indicios apuntan a que nuevamente hay señales de que se empieza a recorrer el camino hacia un nuevo referéndum, un nuevo plebiscito, vaya a saber cómo se lo va a plantear, tomando como eje el caso del proyecto Neptuno, el caso de esta planta potabilizadora de agua que se va a presentar, y que en realidad el Frente Amplio señalaba su rechazo porque tiene otro proyecto con otra empresa amiga, otra empresa compañera, en el caso de Casupá. Lo más probable es que los dos proyectos se lleven adelante, pero como señalábamos, hay tendencias de que desde algunos sindicatos, en este caso FOSE, pero también desde sectores que se plantean del clasismo, se pueda comenzar nuevamente el camino de la recolección de firmas, el camino del referéndum, un camino totalmente desgastante y que, como ya hemos visto una y otra vez, no lleva más que a un desgaste de fuerzas, a un callejón sin salida y a un reforzamiento de las posiciones de la burocracia. En definitiva, como decíamos, es un año donde comienza un nuevo gobierno progresista en nuestro país, un proceso que hay que analizar nuevamente a la luz de la experiencia anterior, un gobierno que va a llevar adelante las mismas políticas proimperialistas, las mismas políticas que mantienen el negocio del gran capital que llevan adelante todos los otros gobiernos, y donde para las organizaciones del espacio clasista, de las organizaciones de izquierda, se presenta el desafío no solamente de enfrentar coyunturalmente a este gobierno, sino el desafío de construir una alternativa que vaya abriendo un camino diferente, que rompa este sometimiento de la clase trabajadora a todo este enorme aparato burocrático que representa lo que es el Frente Amplio, no solamente en su expresión política, sino también en todo lo que son sus aparatos sindicales, sociales, culturales, etcétera, que hegemonizan a la conducción de la clase obrera. Es necesario romper con eso, y claramente no va a ser repitiendo los mismos esquemas que lleva adelante el Frente Amplio, no va a ser buscando alianzas con uno u otro sector de la burocracia sindical que se va a terminar con dicha hegemonía. Es necesario, como decíamos, poner en pie una alternativa claramente antagónica a este proceso de sometimiento de nuestro pueblo, de seguimiento de nuestro pueblo a la losa progresista, a la losa del Frente Amplio, a la losa de los aparatos sindicales, sociales del Frente Amplio. Por nuestra parte es todo en este primer programa del año, y en los sucesivos programas iremos desarrollando los diferentes temas que hemos ido planteando en este primer programa. Será hasta la próxima.